Busqué un lugar Dale. con luz, pero ahí va. A ver si sube la luz. ¿Cómo están? ¿Todo Gracias. bien? Bien, bien. Sí. ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchás bien vos? Nosotros te vemos un poco cortada. Ah, espera. Voy a dejar de tocar por las dudas. Eh, Listo. ¿Ahí cómo me escuchan? Sí, te Bien. escuchamos perfecto. Sí, la imagen se ve medio cortada, pero creo que el sonido está bien. ¿La gente escucha bien? ¿Se escucha? ¿Nos escuchan las tres? Cualquier cosa me avisan. Esperen que corro para que haya más luz. Dale. Ahí. Pero estamos. Buenísimo. Bueno, nos estábamos presentando un poco y Nati te iba a presentar a vos, si querés, un poquito. Después te presentás de nuevo si querés. Sí, como vos quieras. Es un placer tenerte en este vivo. La verdad que gracias por aceptar la invitación. Bueno, para No, nuestros gracias. seguidores, ella es Verónica Marcote, pericultora, dula y escritora del libro Nosotras Parimos. Y también, bueno, creadora del grupo Para Saber Con Quién Parir de Facebook, creo que es de Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos muy Para- contentas de compartir este video con vos, para conocerte y compartir conocimientos. Ahí está, para cerrar esta semana de Mundial del Parto Respetado. Así que bueno, y brevemente para los que recién entran, somos Nati y Laura, fonoaudiólogas y biodecodificadoras, y bueno, la idea es que Vero nos cuente un poco su experiencia con el parto respetado, que nos cuente sobre violencia obstétrica, que ella es referente en el tema, y bueno, y nosotras contarles un poco cómo trabajamos relacionando el lenguaje, digamos, los trastornos de la comunicación o del lenguaje infantil, con las emociones que pueden haber ocurrido durante el embarazo, el parto y otras cosas, ¿no? Pero centrado hoy en el embarazo y el parto. Así que bueno, Vero, si querés contarnos o presentarte vos o agregar lo que quieras. Bueno, mi recorrido, así como para quienes no conocen mucho del tema o no me conocen, arranca a partir del nacimiento de mi primer hija, que ya tiene 12 años, me da risa porque lo estoy diciendo y se está conectando en este momento, desde su Instagram. Así que le saludo. Y que, bueno, ella, digamos, fue la... Sí, pero increíble la sincronía. Bueno, a partir del nacimiento de ella cuento siempre esto porque es muy importante para las mujeres, para la mayoría de las mujeres que están embarazadas por primera vez, que es muy típico, como todas, repetimos un poco este camino hacia lo que se llama violencia obstétrica, porque bueno, una vez que estamos embarazadas, como me pasó a mí, vamos a una obstetra, arrancamos a veces con alguna recomendación, a veces por cartilla, o más o menos, viste, como sin demasiada información, como lo mismo que me sucedió a mí, y recién en el momento del parto nos encontramos con muchas veces la sorpresa desagradable de cómo trabaja, digamos, cómo se maneja en el parto, si digamos, la mayoría están trabajando bajo un modelo intervencionista hoy por hoy en el sistema, pero bueno, dentro del modelo tenemos distintos profesionales que van, trabajan con mayor o menor respeto, y por la mujer, por los derechos, por el parto fisiológico, son como distintos planos, ¿no?, de todo esto. Y bueno, a partir del nacimiento de mi hija, lo que, bueno, está en mi cuenta, el parto, como un relato de lo que sucedió, pero bueno, sintéticamente fue un parto súper intervenido, si bien fue vaginal, podría haber sido tranquilamente una cesárea innecesaria, producto de las intervenciones que hubo en el parto, porque comenzó espontáneamente, y terminó siendo un parto súper intervenido, en el cual yo no me sentí maltratada, por lo menos en el momento, no registré que hubo ningún tipo de violencia obstétrica ni de maltrato, me pareció que todo había sido normal, o que había tenido, de hecho, en primer momento me sentí bien tratada, ¿no? Como que dije, qué bien, ¿no? Si tal vez en la poca información, si algo había leído de violencia obstétrica, porque estaba estudiando psicología, o sea, no, siempre digo esto, tenía 30 años, no era que no estaba dentro de como un tarro,
pero así todo, a veces no llegamos a esa información hasta que no pasamos por el primer embarazo o directamente el primer parto. Entonces, lo que sabía de violencia obstétrica lo asociaba mucho al maltrato verbal, digamos, esa cosa más explícita que conocemos del maltrato, que no me sucedió, entonces no registré todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica en cuanto a intervenciones en el proceso fisiológico y a dirigir todo el proceso y a coartar lo que venía siendo un proceso natural y fisiológico, que como digo, terminó siendo un parto vaginal, pero por suerte, digamos, de alguna manera, porque tranquilamente, bajo las intervenciones que recibí, podrían haber bajado los latidos de mi hija y pasar rápidamente una cesárea, que es algo muy frecuente, y por eso la alta cantidad de cesáreas que tiene hoy por hoy el sistema. Así que bueno, una vez que pasó el tiempo y vino el puerperio y registré un poco, y principalmente cuando conecté con otras mujeres, porque lo que me faltó, creo, fue tener contacto con otras mujeres que hayan sido madres y hayan tenido alguna experiencia en el momento, ¿no? Poder haber compartido o haber recibido algún relato, algo que me hubiera por ahí hecho, que hubiera llegado, que me hubiera tocado de otra manera para conectar con eso. No tenía justo amigas en edad de no sé, qué sé yo, que justo hayan estado embarazadas, ni hayan tenido hijos, ni hermanas, ni primas con las que haya hablado esto, que es tan importante compartir entre pares, mujeres, y bueno, una vez que llegué a un grupo de crianza, ahí se despertó, se abrió todo este universo para mí, que fue primero conectar con qué había sucedido en eso que me quedó, igualmente haciendo como cierto ruido de todo lo que viví en ese parto, y luego conocer principalmente mujeres en un grupo de crianza con otros hijos que sí habían tenido la oportunidad de llegar a tiempo a la información y habían elegido cómo parir, o habían buscado un parto, algunas en su casa, otras en institución, pero con otro marco de respeto por la fisiología, que bueno, me partió la cabeza en su momento, dejé psicología, me metí a estudiar puericultura, como que fue también me abrió toda esta pasión por esta parte, digamos, de la psicología también de la maternidad, y como que me aboqué completamente. Y bueno, ¿cómo? La importancia de la tribu que mencionaban una chica acá en el chat, y sí, la importancia de estar en contacto con otras mujeres, con otras personas que hayan pasado por lo mismo. Tal cual, sí, es como fundamental para vivir el proceso. En mi caso, bueno, despertó mucho todo lo que tenía que ver también, bueno, la llegada de mi hija y todo lo que me causó, conectar también con esto de la profesión, que no lo tenía en mi haber, digamos, si bien estaba como enfocada de cierta manera, bueno, apareció esto como algo súper importante para mí, para mi vida. Y bueno, y al tiempo me quedó como esta sensación de ganas, bueno, mucha movilización por lo que sucedía, por el despertar y conectar con esta violencia que vivimos todas las mujeres, y cómo estaba hace 12 años atrás, mucho más naturalizada que hoy, que tenemos un montón de cuentas de redes, por suerte de dulas, de puericultoras, que nos hemos como que hemos proliferado por todos lados, y que está buenísimo, porque esto hace que llegue mayor información a mayor cantidad de mujeres. Y bueno, nada, como que desperté de repente y me generó esta necesidad de hacer algo, y bueno, el impulso fue abrir el grupo como para generar una manera de intercambio entre las mujeres para conocer referencias del médico y no caer en manos de el que te toque, para luego, digamos, darte cuenta el día del parto, cuando ya es, o del nacimiento, cuando ya es tarde, para poder tomar alguna decisión o irse, y que bueno, esto, de que llegue a tiempo, algo que no me había pasado a mí, que la información haya llegado a tiempo para evitar ese parto con violencia obstétrica, bueno, que llegue a otras, ¿no? Como que fue un poco mi objetivo, que llegue a la mayor cantidad de mujeres. Bueno, el grupo ya tiene muchos años, creció muchísimo, en cantidad de personas, en crecimiento, en evolución, y se cumplió un poco esto de lograr que sea una gran red y que haya muchísima, porque recabamos mucha información, así que hoy por hoy la mujer que está embarazada tiene esa súper herramienta de entrar a ese espacio y al menos buscar, no solo
compartir con las demás y poder decir, chicas, ¿qué saben de esta institución? ¿Cómo se maneja este obstetra? ¿Qué les parece esto? Y un montón de mujeres activas ahí dando, digamos, ofreciendo todo, ya sea su experiencia de laburo, su experiencia personal o referencias concretas, sino que, bueno, no solo eso, sino también las referencias de los profesionales, que son tan importantes como para saber, conocerlas a tiempo. Y de ahí nació el libro, bueno, fue parte, digamos, de que todo lo que estaba ahí en el grupo dando vueltas, la idea fue de Ana, la editora, que bueno, poder reunir en el libro toda la información que también el grupo tenía, pero siendo un grupo de Facebook se pierde, es como que hay que bucear ahí en internet, entonces en un libro hacer como todo un compendio, y bueno, de ahí nació el libro. Genial. Muchas gracias. ¿Querés contar, perdón, la diferencia entre dula y pericultora? Porque por ahí bueno, claro. Sí, está bueno. La diferencia es bastante grande, porque a veces medio que se confunde un poco, pero nos dedicamos a cosas, si bien obviamente la maternidad es el denominador común, y el acompañamiento de esto, las puericultoras tenemos una formación en lactancia, acompañamos tanto en la gestación como en el nacimiento, en el puerperio y en la lactancia, que bueno, puede ir más allá del puerperio, y también atendemos lo que tiene que ver con afecciones relacionadas con la lactancia, no solo la preparación de la lactancia, sino también estas cuestiones que pueden surgir, dificultades o afecciones en las mamas. Y las dulas son acompañantes emocionales de la mujer en el proceso de gestación, parto, puerperio, muchas en procesos de aborto se dedican también, ya sean voluntarios o espontáneos, el acompañamiento de todo lo que la mujer necesite para ese proceso. Muchas dulas también acompañan el proceso de parto, que es ahí donde muchas mujeres como que piensan en una dula, para acompañar con recursos de acompañamiento físicos o emocionales el trabajo de parto en sí, o terminar en un parto planificado en domicilio, o luego ir a una clínica, a una institución, pero como con este acompañamiento de la dula, como que muchas se dedican a eso, principalmente, pero bueno, abarca todo el acompañamiento. Las dulas también tienen una formación, es un poco más un trabajo personal y una formación que las puericultoras, si bien no tenemos un título oficial, hacemos una carrera de 3 años. Gracias. Bien, y querés contar un poco también, porque esto pasa mucho, que al tener el término violencia, no se entiende bien a veces todo lo que abarca la violencia obstétrica. A veces parece que si no te maltratan o te insultan o te manosean, claro, es como que no fuera violencia obstétrica, y esto abarca muchísimo más allá del maltrato propiamente dicho, ¿no? Si querés contar un poco de a qué se considera violencia obstétrica, estaría bueno. Sí, creo que eso es algo que, bueno, a mí por lo menos me interesa mucho difundir en las redes, o cuando doy charlas, que tiene que ver con esto, porque al ser más sutil y más solapado, es más difícil de registrar y no deja de ser violencia obstétrica, ¿sí? Si no hay un maltrato, de hecho, lo que más cuesta de reconocer, porque justamente cuando nos tratan bien o el trato es cordial, amoroso y aparentemente respetuoso, bueno, parece que ahí no hay violencia, porque asociamos la violencia con algo como más fuerte, ¿no? Y entonces más explícito. Pero justamente la ley de parto respetado, que habla de todos los derechos que tenemos las mujeres en el parto, habla de que se considera violencia obstétrica todo lo que sea alterar el proceso fisiológico, patologizarlo y medicalizarlo, o sea, eso ya está considerado violencia obstétrica. Por lo tanto, que un proceso en una mamá sana y en un bebé sano que se vea intervenido con ya sea fármacos en el parto para apurar el parto, ya sea, digamos, intervenciones que se pueden utilizar, y
bueno, este tipo de otras intervenciones, como por ejemplo no permitir estar acostada, no permitir la libertad de movimiento, que también es una intervención de la fisiología, del proceso natural, es considerada violencia obstétrica. Y por otro lado, parto respetado, tampoco, porque a veces está la confusión, si bien tiene que ver con el parto fisiológico y natural, también tiene que ver con que la mujer reciba toda la información de parte de su equipo, de la obstetra, del parto, de partera, ya sea en institución o en su casa, con, digamos, la información completa con las alternativas para poder decidir, porque también pueden haber intervenciones, digamos, no sería algo que tendría que estar mal visto, que haya intervenciones, pero de modo criterioso y principalmente con una mujer que puede y que está en condiciones de responder, de decidir, y que no es ni una nena que no entiende, ni una enferma, ¿no? Esto de patologizar el embarazo y el parto tiene que ver con esto, con que nos den órdenes, ¿no? Y claro, infantilizar a la mamá, ¿no? Claro. Y también por ahí, esto, ¿no? De las intervenciones en este sentido, que a veces pasa como que son muchísimos partos que se dan de esta manera, donde cordialmente nos están diciendo que nos acostemos, o nos están diciendo que nos van a hacer, avisando que nos van a cortar la vagina, no va a hacer una episiotomía, pero de manera moral, bueno, amorosa, por ahí avisan, por ahí no, pero a veces también todo ese marco institucional donde igualmente estamos intervenidas, estamos acostadas porque nos dijeron que nos acostemos, también es violencia obstétrica, y ese es por ahí el más difícil. Sí, me parece. Claro. Bueno, eso sería... después, sí, también tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los derechos, y digamos, un poco leyendo la ley, que es cortita, pero es muy importante, podemos entender esto de que tenemos derecho a que no nos separen de nuestro bebé, a decidir, a lo que acabo de decir, de elegir la postura, cuestiones que estaría buenísimo que estén dadas, pero que son bastante difíciles de encontrar hoy por el tipo de medicina que trabaja acompañando el parto, de las instituciones y de sus protocolos, e incluso también de los usos y costumbres que se van repitiendo y que no se actualizan, que es un poco lo que hablaba yo en esta semana de parto respetado, con la necesidad de que el sistema se revise y se actualice, ¿no? Y bueno, prácticas que están repetidamente, como la episiotomía, haciéndose de manera rutinaria, cuando ya, digamos, no tienen un aval, un apoyo científico, pero sin embargo se siguen haciendo, ¿no? Exacto, sí, completamente medicalizado cuando no es necesario. Obviamente que muchas veces sí, pero las estadísticas, digamos, de lo que se esperaría, por ejemplo, de la cantidad de cesáreas o de partos inducidos, son abismales, o sea, comparadas con lo que se esperaría y lo que ocurre de verdad es realmente alarmante. O sea, por eso está buenísimo visibilizar esto, ¿no? Como que llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que se entienda que, y también para, como te pasó a vos, que quien lo vivió entienda que ese malestar también es por algo, ¿no? Por haber sido intervenido en algo que puede ser fisiológico, puede ser más natural, más relajado, placentero, y digamos, el hecho del poder que tiene la figura del médico genera como mucha resistencia, ¿no? A poder expresar esto, que la necesidad, ¿no? De moverse o de lo que sea. Claro, como validar eso que tenía la mujer para decir, aunque ya haya pasado tiempo también, como te pasó a vos, como decir, con razón me sentía así, o sea, lo que estaba sintiendo tenía un porqué, y no era que estaba mal yo, porque también se culpabiliza mucho a la mujer que, no sé, estás gritando mucho, qué exagerada, ¿no? Como que hay cosas muy fuertes que se le dicen, sí, y que eso queda como grabado, ¿no? En ella y en el bebé también, o la bebé, está ahí. Sí, totalmente. Por un lado, pensaba que esto, más allá de toda la parte teórica de que es violencia obstétrica, todo el registro que la mujer tiene, digamos, de un momento tan crucial y tan importante en la vida de nosotras, como un primer parto, tal vez un segundo parto, hasta tercero, o sea,
¿no? Porque a veces depende de los procesos personales, cuando nos cae la ficha o qué es lo que nos produce determinado trato. En ese momento tan increíble y tan sagrado y tan, a su vez, de tanta vulnerabilidad, digamos, ese registro que queda en las mujeres y que la vivencia, digamos, está ahí en muchísimas, que tal vez sin tener estas herramientas de la información, de qué se trata, igualmente hay algo que queda dando vueltas, o que angustia, o que vuelve en pensamientos, y que no cierra, ¿no? O, digamos, en el caso de mujeres que realmente se sienten muy mal y muy afectadas, y sí, lo viven ya en el momento, desde apenas terminó esa vivencia, ya están sintiendo las consecuencias de cómo fue, de cómo se dio todo y cómo fueron tratadas. Así que siempre, digamos, hay registro y bueno, está buenísimo siempre escucharse y en ese proceso buscar acompañamiento, saber que no estamos locas, que no es que estamos confundidas. Acá viene muchas veces es muy común que en el circuito de la mujer se acalle, ya que vamos a hablar de todo esto también, acallar, ¿no?, el relato o lo que tiene la mujer para expresar negativo de lo que acaba de vivir, ya sea que fue una cesárea precipitada, innecesaria, que fue un parto violento o muy intervenido, o le dijeron, digamos, cosas que realmente, digamos, son claramente un maltrato verbal. Entonces, todo esto que vivió, bueno, muchas veces cuando la mujer, digamos, si lo expresa en el ámbito familiar, generalmente sucede que se le dice, bueno, digamos, ya pasó, si el bebé está bien, ya está, no pienses en eso, ahora estás con tu bebé. Entonces muchas no encuentran dónde expresar esto, porque tal vez si no hay red, justamente, que todas las que trabajamos en esto señalamos, insistimos con la importancia de la red, donde otras mujeres seguramente van a entender esto y seguramente vas a encontrar mujeres dulas o grupos de crianza de madres donde la mayoría tiene el mismo tipo de experiencia, o por lo menos lo va a saber entender, o profesionales ya del área perinatal, psicólogas perinatales que se dediquen a esto, pero siempre buscar eco tal vez en otro lugar donde que no sea el círculo familiar, que si no encontramos comprensión en ellos, porque, bueno, pasa muy habitualmente y la mujer, bueno, se lo guarda o pasa el tiempo, incluso el hecho de estar dedicándose a un bebé nos demanda un montón de energía y tenemos que abocarnos a eso y entonces el parto queda ahí, ¿no? Pero bueno, esto que creo que ustedes trabajan tiene que ver con que lo que quedó ahí siempre va a aparecer por algún lado, o en todo caso si queremos hacer un trabajo lo podemos ir a buscar ahí donde quedó, ¿no? Como tomar eso, exactamente, o lo que haya pasado en la mujer, que por más que lo guarde va a estar incluso muchísimos años después. Sí, exacto. La emoción que se siente, esto vale para el parto y para todo, ¿no? En la vida, digamos, cuando la emoción es fuerte, sea miedo, sea rabia por no haber podido expresar, eso no es que se diluye con el tiempo, sino que esa emoción queda guardada en el cuerpo, ¿no? En el inconsciente, en el cerebro, en el cuerpo, y no se va, y como vos decías, es como, bueno, bueno, ya está, tuviste tu hijo, ya pasó, salió todo bien. Es como si hubiera un mandato de felicidad, como ya está, tenés que estar feliz, tenés a tu bebé, no te quejes, ¿no? Y en ese no te quejes quedan un montón de emociones bloqueadas que no pueden salir. Y nos pasa mucho en las consultas que cuando empiezan a hablar del parto lloran, y no siempre de emoción linda, ¿no? Como esto de, bueno, yo sentía que me decían y que me obligaban a esto, lo otro, ¿no? Y nunca pudieron expresarlo, ni siquiera a veces con sus parejas. Claro, esto de generar la red es muy importante para todos, en realidad, los conflictos, porque el conflicto se guarda, se bloquea porque sentimos que nos pasa a nosotros solos. O sea, para que un conflicto se bloquee tiene que ser vivido en soledad. Entonces ya al tener una red, aunque hayas tenido un parto que no te haya gustado mucho, que bueno, que sufriste violencia, al compartirlo con otras mujeres, ya eso se diluye, deja de ser me pasa solo a mí y es como
que me pase solo a mí es que yo tengo algo malo, ¿no? Siempre pasa eso, como que nos culpabilizamos porque, ay, ¿por qué a todas no? Y yo debo haber hecho algo mal. Entonces eso, compartirlo, charlarlo, saber que hay un montón de gente que le pasa lo mismo, este conflicto o otro, es muy sano. Ya aparte lo estás expresando ya y ya se disuelve el hecho de eso que no se manifestó, eso que no pudiste decir. Exacto. Sí, totalmente. Nosotros trabajamos, perdón, sí. Quería contar a ustedes, digamos, cómo es el trabajo que llevan adelante en estos casos. Bien, nosotras, digamos, la temática de la charla, para los que lo vieron, digamos, en el flyer, que era parto respetado y lenguaje infantil, nosotras tenemos un enfoque, bueno, somos fonoaudiólogas para los que entraron recién, y trabajamos no solo con el síntoma que presenta el niño, sino con todo el contexto familiar y toda la historia, ¿no? Porque los síntomas nunca son al azar, ¿sí? Los comportamientos o los síntomas físicos, sino que tienen un sentido biológico, se llama, ¿sí? El cuerpo, con eso que demuestra, está tratando de resolver un conflicto. En el caso de la violencia obstétrica, por ejemplo, cuando hay algo que se sufrió en el parto o en el embarazo y no se pudo expresar, como decía Nati recién, uno lo vive en soledad, se guarda todas esas emociones, la emoción que sea, a veces no es tan fuerte, pero sí es como que se va acumulando, el miedo, la bronca, la tristeza, y eso queda en el cuerpo, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, no poder expresarse, ya sea desde no poder gritar libremente, como en un parto, digamos, donde la voz sale y eso abre también el canal de parto. Exacto, el canal de parto, y ayuda muchísimo a las vocalizaciones a poder parir, y muchas veces se las calla a las mujeres, a veces amablemente y a veces más violentamente. Todo eso no se habla, no se dice, callate, esos mandatos fuertes durante el parto quedan grabados en el inconsciente de la mujer y por ende en el del bebé o la bebé, ¿sí? Porque son una misma cosa, digamos, en ese momento. Claro, el niño o la niña está sintiendo todo lo que está pasando, todo lo que dice, no entiende, o sea, no tiene palabras para ponerle y para ver qué es lo que pasa, pero sí lo siente. Entonces esa memoria queda igual, como, más allá de que no sepa qué está pasando, es como que eso, no tiene palabras y queda como algo guardado, ¿no? La sensación de no, mejor no digo, porque esto es peligroso, porque la madre está en una situación, como vos dijiste, de vulnerabilidad, donde parece que si dice o se hace, puede llegar a morir, ¿no? Como que claro, su bebé también. Claro, está en las manos de los médicos o las médicas, como de alguien que la tiene que salvar, y si ella habla, muere, ¿no? Esta cosa media así como trágica, pero que queda grabado así, como supervivencia. Porque muchas veces eso le dicen cosas que o vos no sabés, no estás haciendo nada. El otro día leía una de las citas, no estás haciendo nada para que tu bebé viva, le decían, ¿no? Entonces esta cosa de vida o muerte en la expresión queda muy grabada en la mamá y en el bebé, y sumado a otros antecedentes relacionados con la comunicación, puede generar síntomas en el lenguaje o en la comunicación, ¿no? A veces también disfonía, puede ser desde algo más leve a... Claro, a trastornos del lenguaje, o a veces retrasos del lenguaje, o lenguaje poco claro, ¿sí? Nosotras vamos a ir a ver primero el parto y el embarazo, y después la historia de esa familia, cómo se comunican en esa familia, cómo es la comunicación en el árbol familiar, porque todas estas emociones relacionadas con la comunicación, como decíamos, no se disuelven en el aire con el tiempo, sino que quedan grabadas, ¿sí? Entonces, al poder desprogramarlas, o sea, acceder a ese momento y expresar lo que no se expresó, eso es como un alivio enorme, y se destraba esa emoción. ¿Querías decir algo? Sí, no, que la comunicación también con uno mismo, ¿no? Los padres con ellos mismos, porque a veces se pone el foco en el nene no habla, el nene no hace esto, no hace lo otro, y bueno, vos hablás, o sea, preguntarse todo el tiempo como padres y madres, si nosotros estamos hablando con los niños o con las niñas, con nosotros mismos, si nos comunicamos, si tenemos un momento de expresarnos libremente también. Sí, tengo dos cosas que a raíz de lo que decían, que pensaba, es que por un lado, en general, todo, digamos, yo creo que me puse a pensar con esta propuesta del vivo, en que culturalmente reprimimos mucho todo lo que tiene que ver con liberar la voz, o sea, levantar la voz, gritar, cantar,
¿no? Como que vivimos en una cultura donde eso no está tan permitido, salvo que nos dediquemos a eso, seamos artistas. En otra vida hice la formación de actriz, cuando me acordaba de todo eso ponía foniatría, vocalización, que es súper importante la herramienta para los actores, y bueno, ahí por ahí en esas disciplinas conectás con eso, pero si no, a nivel cultura es como algo súper reprimido. Y en el parto en particular, pasa que cuando, digamos, no sé, yo que soy fanática de los relatos y que leí muchísimos y me encantan mucho, digamos, las experiencias de mujeres que parieron en su casa en total libertad, donde nadie decía nada de lo que había que hacer, ni estabas en un marco donde te tuvieras que comportar de determinada manera, porque estás en tu casa y si tenés la confianza con el equipo podés hacer realmente lo que te sale a hacer. Como muchas de ellas hablan de liberar la voz, pero no en el típico A-O, ¿no? Como la vocalización en la cual nos prepararon, sino más bien de largar lo gutural del grito, que no es grito, sino justamente, ¿no? Debe ser como lo más genuino de la voz, del sonido que sale del cuerpo, y que tiene que ver con la emoción y justamente con lo que está atravesando el cuerpo, como algo súper visceral, se me ocurre. Y que todo eso, bueno, en una institución es muy difícil que nosotras mismas nos lo permitamos, que nos lo permitan primero desde afuera, pero así tengamos un equipo bastante respetuoso. Creo que nos cuesta a las mujeres, nos costaría mucho liberar tanto, porque estamos en un marco institucional que a todos nos lleva como a una cuestión de que de acá me tengo que comportar de determinada manera. Por otro lado, las instituciones, ¿no? Como que nos condiciona. Por otro lado, las instituciones no creo que ninguna institución permitan esta cosa que también impacta tanto y que tiene mucho que ver, que conecta con todo lo que asusta de una mujer pariendo, que todas, digamos, en fase de dilatación o en trabajo de parto estuvieran gritando o no sé, hasta puteando o diciendo lo que se les ocurra, que es lo que les pasa a las mujeres que paren fisiológicamente. Entonces, bueno, como que no sería posible. Y después, con respecto a lo que vos decías, Natalia, cuando reprimimos no solo lo que nos hubiera gustado como largar en el momento del parto, por este marco en el que estamos, sino algo que también pensaban en la bienvenida a nuestra hija o hijo, que cuando estamos, o sea, que me pasó, obviamente, cuando recibimos, cuando nos dan el bebé, nos lo acercan, ya sea un parto o una cesárea, yo creo que todo eso que diríamos y que haríamos, no lo terminamos de decir o hacer porque a veces estamos con un reflector, bueno, en mi caso en ese momento, pero en el de muchas, con un reflector de 500 luces que nos inhiben completamente, súper expuesta, bueno, ni hablar de estar boca arriba, con los genitales expuestos, con personas que nos están mirando. En mi caso tenía, digamos, la obstetra, la partera, que era bastante amorosa y cálida, digamos, que fue un poco ahí la que equilibró y que pareció que yo estaba siendo como bien tratada, como amorosamente, que me sostenía la mano, pero después recuerdo mucho 2 personas paradas que eran el anestesista y una enfermera, paradas con una postura corporal y una mirada tan dura, digamos, y tan que me inhibía tanto que obviamente no pude decirle todo lo que sentí y todo lo que la mujer espera durante todos esos meses de gestación para ver a su bebé y abrazarlo y todo lo que nos nacería hacer y decir. No lo hacemos porque, bueno, por todas estas condiciones. Ni hablar si además nos dijeron esto en algún momento, y a veces en muchos momentos, lo de callarse, lo de no gritar, lo de no te descontroles, que es muy común. Y también a veces es muy común que, o sea, como que nos traigan, que, bueno, toda la fisiología habla de que la mujer de a poco, digamos, a medida que está más cerca de llegar el bebé y del expulsivo, está cada vez como más ida, ¿no? Y más desconectada con lo que le dicen o con las órdenes que le llegan o con lo que le hablan. Y entonces en las instituciones muchas veces las parteras usan esto de llamarla y de querer hacer contacto visual y decirle, digamos, no te vayas, mírame, no te descontroles, ¿no? Que se usan estas palabras. Y entonces, digamos, pienso mucho en todo esto de la represión, digamos, que yo creo que ya traemos todos en la cultura y ni hablar en ese momento bajo estas condiciones.
Creo que... Claro, cuando lo más necesario ya, ¿no? Que se conecte con eso. Sí. Claro, con la sabiduría, ¿no? Con la sabiduría del cuerpo. Igualmente piensan, no sé, ustedes me dirán desde su profesión. Ay, se cortó. A ver. No sé si... Ahí está, ahí retomó. Genial. Pensaba que, bueno, un poquito lo que hablamos antes, ¿no? Por un lado, que si esto sucedió, estamos a tiempo siempre como de hacer algo, de revisarlo, de pasarlo de nuevo por el cuerpo, que es tan liberador, aunque haya pasado el tiempo. Y por otro lado, que todo esto que se me ocurre ahora, que también me moviliza a mí, que no le podemos decir a ese bebé apenas llegó, que igualmente estamos a tiempo, ¿no? De hacerlo, de decírselo, incluso esto que le pasó, que nos pasó como mujeres a nuestro hijo, hija, así sea bebé de días, meses o años. Sí, exacto, eso. Sí, para el inconsciente no hay tiempo, entonces si vos te quedaste con algo que decirle en su momento, si lo decís ya, está bien, también se libera igual. A su vez, cuando hablamos con personas que ya no están también, con personas que fallecieron, y te quedó algo en la garganta que no pudiste decir, también, si vos le decís, como si estuviese acá la persona, no, eso de le diría que, no, sino nombre y apellido, te quiero decir que, y ahí largas todo, es como súper liberador y real también. Tal cual, cerrar los ojos, o sea, el inconsciente no tiene tiempo, como decía Nati, y no distingue entre lo simbólico y lo real, ¿no? Entonces, volver a ese momento con los ojos cerrados, a ese momento del parto y poder decirle, como decías vos, mira, eso es algo que, por ejemplo, nunca lo habíamos pensado, ¿no? Todo lo que le querés decir hermoso a tu hijo o a tu hija apenas nace y que el contexto no te lo permite, ¿no? O sea, es súper importante. Todo eso, no importa que tu hijo tenga 25 años, está bueno poder hacerlo, ¿no? Porque está guardado todo eso en el cuerpo. Y esto de que vos decías de las luces y de que te traen para que no te vayas, ¿no? La importancia de la fisiología, que también, o sea, nosotras, por ejemplo, nuestro enfoque tiene que ver con el parto fisiológico, con la crianza fisiológica, porque al no poder expresar nuestra naturaleza, o sea, cuando la naturaleza se expresa, están todos estos impulsos biológicos, ¿no? Para tener un parto, digamos, la sabiduría del cuerpo para parir, para el movimiento, para el lenguaje, digamos, todo se va dando de manera natural, si se quiere, en general, ¿no? Dentro de todos la mayoría de los casos, no siempre. Pero cuando dejamos que se exprese esta sabiduría, esta naturaleza en nuestro cuerpo, suele fluir todo, digamos, cuando hay algún trastorno es porque algo se coartó en esa naturaleza, en esa fisiología. Lo mismo pasa en el movimiento libre, cuando los bebés se intervienen en movimiento, ¿no? Lo bueno, esto queríamos destacar, que hablábamos con vos durante la semana, es que no es, mirá, no sé, ya lo hice mal, ya perdí la oportunidad, mi hijo es grande y no lo hice, o ya tiene un trastorno, ¿no? Lo bueno es que todo esto se puede sanar, tanto la parte emocional como la parte fisiológica, el cerebro es muy plástico, entonces se puede recuperar todo lo que no se permitió, los movimientos que no se permitieron, las expresiones que no se dejaron fluir, se pueden trabajar, entonces nunca es tarde, ¿no? Como para trabajar estas cosas, eso es lo importante también, visibilizarlo para que no pase, y si ya pasó, bueno, poder sanarlo. Claro, esto que vos decías de que está súper medicalizado también, eso durante toda la vida en realidad, muchas cuestiones que están como súper intervenidas de apuro de la sociedad, de decir, bueno, dale, que siga, en vez de, no sé, recuperarse, tomarse tu tiempo para sanar, ya querés un ibuprofeno para seguir y que no se note que estás menstruando, ¿no? Por ejemplo, claro. Como eso desde todo el punto de vista de la sociedad que quiere apurar los procesos naturales y por ahí un poquito más lentos que lo que se espera. Claro, la productividad, digamos, para volver a ser productivos, ¿no? Y esto de separar al bebé, esto también influye muchísimo, no solo en el lenguaje, sino en un montón de patologías o de comportamientos, el hecho de que no se respete poner al bebé en el pecho de la mamá enseguida, digamos, todo en condiciones sanas y en condiciones normales, entre comillas. Cuando hay una separación, esto también queda marcadísimo, tanto en la mamá como en el bebé,
O se separan los hermanitos, si vienen juntos. Claro, claro. Y muchas veces hasta la mamá no puede expresarse con su propia familia. Como decías vos, no solo que bueno, ya está, ya pasó, sino que le empiezan a decir, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Y la mujer es como que empieza a guardar toda esa bronca y esas cosas que no puede expresar, y eso también bloquea muchísimo la comunicación en la mamá y en el bebé, ¿no? Claro, se espera que estés feliz, estés súper feliz y no puedes expresar otra emoción que no sea esa. Eso es muy fuerte. Como la imposición de, bueno, es el momento más feliz de tu vida. Tenés que estar feliz. Fin, ¿viste? Sin capacidad de decir otra cosa. Eso es, y además a eso se le suma después todo lo que trae el puerperio, que tampoco es un momento feliz, como definición, que por supuesto tiene de todo y que hay momentos hermosos, pero también es muy movilizante, desestructurante, o sea, para la mujer y impactante todo lo que causa, sobre todo en las primeras experiencias. Y pensaba que en esto que decías de la mujer que no lo expresa, también qué delicado es cuando muchas veces parte de la violencia obstétrica de hoy tiene que ver con que un poco la situación de parto o cesárea a veces con el médico, médica se cierra en algo que termina siendo, bueno, como una conclusión, ¿no? Que nos dan los profesionales diciendo, bueno, hicimos esto porque obviamente siempre está rondando la muerte, ¿no? Porque si no iba a ser peligroso, o a veces lo dicen directamente, ¿no? Que tal vez se podía morir o estaba en peligro tu hijo y entonces tuvimos que hacer esto o lo otro, o las cuestiones que directamente tienen que ver con lo que hacía o no hacía la mujer, como vos decías, esto de no sabes pujar, no hiciste lo suficiente, si como no hacía fuerza tuvimos que hacer esto otro, o no sabes hacer fuerza. Bueno, frases terribles hay, pero a cantidades. La vez que tuve que recolectar frases para el libro fue durísimo, porque no podías creer si había que hacer una selección, no, es increíble, y con el tiempo que llevo con esto, o las personas que trabajamos en esto, nunca dejas de asombrarte de las cosas que llegan a decir profesionales en esa situación, ¿no? Claro. Entonces, con esto que termina interiorizando la mujer, que por supuesto termina, como tantas otras cosas en la cultura, señalando que la culpa fue nuestra, también es muy difícil a veces comunicar, manifestar lo que pasó, porque directamente lo guardamos, así como nos lo quisieron hacer comer, que es, bueno, yo no sabía pujar, pasó esto, pasó lo otro, no solo sí violencia obstétrica y no tengo tal vez el registro, sino que me culpan de esto y así lo guardo, ¿no? Entonces, además de que no es real, de que es mentira, de que es una manipulación de la situación, es durísimo y puede traer muchísimas consecuencias en las mujeres, no solo en los primeros tiempos, digamos, de apego con ese bebé, sino a lo largo de sus vidas. Entonces está bueno, el mensaje de que hay disciplinas que nos esperan como para trabajar esto, que hay espacios para hablar de esto, que si alguna mujer siente que algo quedó ahí dando vueltas, como decían ustedes, haya pasado el tiempo, está bueno siempre volver ahí y buscar, digamos, en el recuerdo si pasó mucho tiempo, o si es reciente también poder encontrar un espacio para hablarlo, que es valiosísimo esto, hablarlo, recordarlo y revisar esta experiencia para que no quede como algo que tuvo que ver con nuestra culpa. Nunca es nuestra culpa lo que haya pasado, sea lo que sea que haya pasado, y la mayor parte de las veces, y con la violencia obstétrica que vivimos, tiene mucho que ver con el acompañamiento que faltó, el mal acompañamiento del proceso, y no con nada que nosotras hayamos hecho o no en ese momento. Nadie sabe, digamos, todo la primera vez, y así sea una segunda experiencia, nadie tiene por qué saber, necesitamos estar apoyadas, alentadas, guiadas, en lo que va sucediendo, y nunca es nuestra culpa, o sea, eso, y lo que haya, digamos, la consecuencia que haya tenido, si es que podemos encontrar alguna en el bebé o en el lenguaje que pueda aparecer luego, tampoco, ¿no? Como que eso, bueno,
culpa nunca es culpa de la mamá, ni siquiera de lo que pasó, ¿no? O sea, nosotras siempre ponemos el foco en esto de hacerse responsable. Una vez que uno toma conciencia, bueno, me hago responsable de poder sanarlo, ¿no? Pero no seguir echándose culpas porque la verdad es que no tiene ningún sentido tampoco. O sea, te hace sentir mal y no resuelve nada. Entonces, pero tampoco tienen la culpa los médicos en sí, es como el sistema, ¿no? El que está envuelto. Bien, decía, el claro, sistema está terrible, digamos, pero hay profesionales que realmente dicen cosas fuertes y violentas que, bueno, ahí depende de cada uno, digamos, de revisarse no solo el sistema y los protocolos, sino revisarse uno como profesional de la salud, en contacto con mujeres en esta situación de vulnerabilidad y además estar acompañando nacimientos. Entonces, bueno, ahí sí, a veces hay profesionales que realmente deberían revisar todas sus prácticas y sus formas porque suelen hacer mucho daño. Pero bueno, a veces se dan distintas situaciones. Y también para ir como más a algo que también es más sutil, creo que todas las mujeres tenemos algo, más allá de que separando, digamos, la situación de violencia, así haya estado bien esa experiencia, de alguna manera, creo que muchas veces nos quedan cosas en el tintero, incluso como que es una característica de la experiencia del parto. Creo que no son muchas las que pueden decir maravilloso, increíble, porque, ¿qué pasa? Hay expectativas que una misma se pone para el momento, para lo que queríamos, lo que soñamos, lo que pensamos que iba a ser y no fue. Y bueno, obviamente en esto después a veces hay como un desfasaje, así no haya habido violencia y quedan cuestiones ahí dando vueltas, siempre, creo que en todos los casos, ¿no? Como también se puede sanar el propio parto, o sea, el propio nacimiento. Exacto. O sea, si yo sé que nací de una manera violenta, no hace falta que mi mamá lo sane, si no lo puedo sanar yo, ¿no? Con esos recuerdos que tenemos también en el cuerpo. Aunque no nos acordemos, eso está guardado también. Entonces también podemos sanar eso, nuestro propio nacimiento. Si es antes de tener un hijo, es genial. Es como lo ideal. Como sanar tu propio nacimiento antes de... Y bueno, si ya tuviste, bueno, también es posible y está muy bueno. Claro, porque eso es guardado también, o sea, la experiencia a veces se repite porque nuestro cuerpo guarda toda esa información, es como, bueno, esto es un nacimiento, ¿no? Y lo mismo la lactancia, si nuestra mamá pudo darnos la teta o no, eso también está grabado en el cuerpo y está buenísimo trabajarlo para que fluya un poco más, ¿no? A veces cuando hay algún impedimento en la lactancia o se complica, está bueno trabajar la propia lactancia. Desde la biodecodificación se puede trabajar, está bueno como para destrabar esos bloqueos, ¿no? Y otra cosa que es como más intensa quizá de charlar, pero no es menor, es, digamos, que esto es incluso peor cuando pasa algo, ¿sí? O ya sea que hay, bueno, alguna, no sé, el bebé o es prematuro, tiene alguna enfermedad o alguna patología, o el bebé fallece, pasa lo mismo, ¿no? Y después cuando la mamá va a tener otro hijo, todas estas vivencias que no... O sea, si hay violencia en el parto, en esto está mucho más invisibilizado el tema de los bebés que nacen y fallecen o que hay algún problema. Está muy bueno poder trabajarlo porque después, o sea, imagínate, afecta como mucho más en el próximo embarazo porque hay un montón de cosas que no pudieron expresarse. Nosotras siempre contamos que cuando hicimos las prácticas en el hospital, las mamás que habían perdido a su bebé estaban internadas en la misma sala con las mamás, con los bebés recién nacidos, ¿no? O sea, si eso no es violencia, es como, nosotras nos hizo tan mal eso en ese momento, porque era terrible. Van y la saludan ahora mamis, y la otra acaba de perder el hijo, o sea, es terrible, terrible. Sí, muchas situaciones. Eso, hay un proyecto de ley, la ley que no recuerdo el número, pero que se llama Ley Giovanna. En el libro también hay un capítulo donde me dedico a esto, de pérdidas gestacionales, perinatales y violencia obstétrica. Y Giovanna, que es una mujer que su bebé murió en semana 33, intraútero, también, este proyecto de ley habla justamente de las condiciones que, digamos, de un protocolo en el caso de muertes de bebés,
intraútero o en los primeros días, para que, bueno, una de las cuestiones, digamos, no solo tiene que ver con el tratamiento de todo el personal de salud, no solo de los médicos, sino que cualquier persona, digamos, que es parte de hasta enfermeras, ¿no? De cualquier persona que entre en contacto con esta mamá, sino sí, de tener un lugar preparado para las mujeres que perdieron su hijo, porque están compartiendo con otras y es tremendo, no solo la situación que acaban de vivir, sino después pasar esa internación en contacto con las mujeres que están recibiendo su hijo en otra vivencia completamente diferente. Y bueno, sí, ni hablar de que seguramente estas experiencias también, incluso se me ocurre de cosas, ¿no? Como el grito que hubiéramos querido pegar cuando nos dan una noticia bueno, en mi caso con pérdidas gestacionales de las primeras semanas en la ecografía, ¿no? Todo, o sea, hablando con ustedes se me ocurre todo lo que callamos las mujeres. También me pasa mucho de las consultas de las mujeres en el consultorio, ¿no? Cuando van a hablar, estando gestando, van a hablar con el obstetra o la obstetra, y reciben una respuesta, digamos, que las violenta o una negativa, y todo lo que una se guarda por de nuevo, esta situación también de estar en un consultorio, ante la investidura de un médico y todo lo que esto nos lleva, ¿no? Que dependiendo un poco de cómo somos, bueno, algunas se pueden como expresar, pero en general esto se reprime, ¿no? Y se reprime las ganas de gritar, de manifestarse. Totalmente. Con cosas que realmente nos cierran, y desde la voz, desde el cuerpo y desde lo que quisiéramos decir. Claro, sí, es tal cual. Y todo, o sea, está bueno siempre como asociar que siempre, además de las palabras, está la emoción, que es lo que se bloquea, ¿no? Se bloquean las palabras asociadas siempre a una emoción, que es lo que queda en el cuerpo. Entonces es eso, ¿no? Como conectar con las sensaciones en el cuerpo, de esta manera trabajamos, ¿no? Como contactar con ese miedo, con esa rabia, con todo lo que aparezca en el cuerpo, que a veces nos quedamos en la cabeza, como si yo le hubiera dicho, no le dije, y esto, como todo ese enrosque mental que no nos lleva a nada, que en realidad lo importante es conectar con la sensación en el cuerpo de esa emoción, ¿no? Aquí nos dice una chica en Fundación Hospitalaria: llegué con un aborto espontáneo, me pusieron separada por un biombo de una embarazada con un monitoreo, escuchaba todo. Claro, sí, eso es totalmente maltrato. Aquí Mamá Ifono, hola, ¿cómo estás? Decía, muchas veces no es el obstetra, sino las enfermeras o administrativos que violentan, tal cual, sí, todo el personal del lugar, ¿no? Del hospital, de la clínica, lo que sea. Es muy importante. Digamos, también que estaría buenísimo, así como por ejemplo la maternidad Estela de Carlotto en Buenos Aires, que empiezan a reproducirse estas instituciones, porque a veces, si bien está la opción obviamente del parto en casa, que es una opción completamente válida, no todas las mujeres se animan y hay también muchos fantasmas asociados a esto. También estaría bueno, si querés compartirnos algo de esto, pero estaría bueno que se multipliquen un poco estas clínicas o casas de partos, ¿no? Como hay en algunos lados, está muy bueno. En realidad sería como lo ideal, que la embarazada, bueno, creo que en este contexto de pandemia también un poco se salió a la luz, o se puede como ver esta cuestión que es un contrasentido, que las mujeres gestantes que digamos, estamos gestando vida y que no tenemos ninguna patología, ninguna enfermedad, terminemos en un hospital junto con gente que está transitando enfermedades leves o graves, y entonces en ese mismo lugar, en esa misma institución, se están dando estas dos cuestiones. Ya es de entrada es una cosa que debería ser ya revisada. Bueno, en otros países sí está contemplado, y hay lo que se llama casas de parto o instituciones dedicadas únicamente al nacimiento. Sería buenísimo que las instituciones públicas, como tenemos el ejemplo en Argentina y en provincia de Buenos Aires, la maternidad Estela de Carlotto, puedan trabajar con ese tipo de modelo, que es un modelo
digamos, ya tiene sus años, no es algo tan novedoso, pero bueno, no se acoplan a este modelo, ¿no? Las instituciones públicas sería buenísimo que haya muchas más de la de Carlotto, digamos, en todo el país. Después, bueno, la opción de parto planificado a domicilio, yo muchas veces la menciono como que también tiene su protocolo, que hay profesionales idóneos que acompañan, que están formados en la universidad, que tienen, digamos, que no son, qué sé yo, improvisados o improvisadas, que van a acompañar y que esto es algo negligente, algo peligroso, una idea loca para ir en casa, sino que tiene que ver con lo que hoy por hoy respeta mayormente la fisiología y la libertad de la mujer en el momento del nacimiento, y que tiene una atención integral, que es esto que es tan difícil de encontrar en el sistema y que creo que es lo que a todas las mujeres hoy por hoy nos hace ruido. Busquemos el parto que busquemos, que es esta falta de tiempo para charlar con el obstetra, la falta de vínculo, la falta de conocimiento, que no se entabla ningún vínculo, digamos, porque justamente por cómo está dado el sistema, tienen 15 minutos para atendernos y entonces van a mirar todos los estudios y nos van a ver como un objeto, a ver si trajiste el análisis, te doy la orden, nos vemos dentro de tanto tiempo y listo, ¿no? Como que ni hablar de lo emocional, queda todo por fuera y no hay un lugar donde poder volcarlo. Pero, bueno, nada, ni siquiera hay como un vínculo, un conocimiento de qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere esta mujer, qué es lo que le pasa, cuáles son sus miedos. Toda esta listita que me enternece de todas las mujeres, no me enternece en el sentido, digamos, de menospreciarlo, sino que es muy genuina y válida, que va con la listita la mujer o la pareja a la obstetra y después no tiene tiempo ni de decirle dos cosas, pero que son todo lo que está rondándonos y que no tenemos dónde volcarlo. Entonces, la atención integral creo que es algo que no solo es un derecho, tendría que ser un derecho y que esté dado, sino que todas anhelamos, por más que querramos de entrada una cesárea, vamos a suponer, y no estamos pensando en un parto fisiológico y todo esto que hablamos, igualmente tendríamos derecho a poder que nos escuchen y poder volcar esto en el mundo. Entonces, el parto planificado en domicilio tiene todo esto, contempla todo este tipo de atención integral, de conocimiento de la mujer, de la familia, de su historia, de sus emociones, de qué es lo que le produce el parto y todo esto se va trabajando y en ese sentido está buenísimo, pero sería genial en el parto a que esto sea una realidad en algún momento y que se pueda dar de manera accesible para todas las mujeres, como un sistema de atención que nos recibe y que nos escucha como mujeres gestantes de vida, y que no somos ni objetos, ni patologías, ni enfermas, ni tampoco un número, ¿no?, en el sistema donde nos dan las órdenes, vamos y venimos, y después vamos a parir, nos extraen al bebé, ¿no?, y todo lo que nos pasa y todo lo que nos desborda de lo que implica un embarazo no está contemplado en ningún lugar, en ningún espacio del sistema. Claro, dejar un poco de protagonista, ¿no? Como la falta de protagonismo, decía una de las chicas acá en el chat, tal cual, que en realidad la mamá y el bebé son los protagonistas y digamos, no por una cuestión de, no sé qué toque, no por una cuestión ay, no, como de ser así especial, claro, de ego, eso quería decir, sino que es la realidad, ¿no? O sea, la necesidad y lo que surge tiene que partir desde la mamá y el bebé. Dice que quedan 30 segundos, así que qué rápido que pasó. Bueno, perdimos un vivo anterior, y digamos que no sé cómo es ahora, pero si no se pierde, así que bueno. Bueno. ¿Cómo? Que hay que cortar, dice. Bueno. La edición porque después se pierde la primera, o sea, nos tenemos que despedir así rápido.